Todo inicio, hermano, es difícil, cuesta, pero hemos decidido, los que estamos unidos en las diferentes áreas, que tenemos que retomar el Evangelio como lo aprendimos desde el principio, que no podemos nosotros continuar en una corriente que nos aleja de Dios, no podemos continuar en una corriente que ofende a Dios, que ofende al Padre, que ofende a aquel quien merece nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro júbilo y todo lo que somos como cristianos, como hijos de Dios. Por eso nuestras dos bases para poder hacer la obra en el Evangelio de Jesucristo, en esta obra de la Iglesia de Jesucristo, es presentando a la desposada a un solo marido. Nosotros creemos que la cabeza es Cristo y ningún hombre puede ser cabeza de la iglesia, solo Cristo, hombre, pero ahora glorificado. Y también el otro lema que nosotros tenemos es reedificando la casa de Dios. Es importante que nosotros nos hayamos detenido en nuestros caminos y poder analizar nuestras formas de hacer culto, nuestras formas de hacer asamblea, nuestras formas de hacer alabanza y retomar las cosas como son en la pureza del Evangelio bajo la dirección del Espíritu Santo, porque la Biblia dice que vendría el momento en que los verdaderos adoradores adorarían en espíritu y en verdad. Y eso se ha perdido. Ya no se adora, ya no se alaba en espíritu y en verdad. Ahora hay otra forma de alabanza en donde se mueven otras fuerzas espirituales que no tienen nada que ver con el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo. Y por eso Dios está ofendido con la iglesia, así como en un momento se ofendió con el pueblo de Israel. Quiero tomar algunos puntos como un preludio a lo que quiero hablar del prójimo en Romanos 13, que quisiera que mi hermano Diego fuera preparando. Romanos 13 del 8 al 14 y también Romanos 15 del 1 al 7, que prepare esos dos pasajes, Romanos 13 del 8 al 14 y Romanos 15 del 1 al 7, porque son los pasajes que voy a utilizar para poder seguir exponiendo sobre la gran importancia del prójimo. Pero antes de llegar al punto de entender la gran importancia del prójimo y diciendo esto, me gozo mucho cuando oigo a los hermanos que oran, que dan nombres, que oran, que tienen carga por las diferentes personas, y ustedes que están orando con nosotros y que estamos dirigiendo al que ora, pensamos en los demás. Pensamos en los hermanos de México, en los hermanos de El Paso, en los hermanos de Juárez, en los hermanos de Seattle, en todos los hermanos, y mencionamos nombres. Por eso usted, si tiene necesidades, debería de mandar sus peticiones y nosotros vamos a estar orando porque ustedes son nuestro prójimo, porque ustedes son las personas a las que nosotros nos debemos y ustedes se deben a nosotros para que juntos seamos fortalecidos y para que juntos vayamos avanzando en el Evangelio de Cristo, en el camino de la luz y no en el camino de las tinieblas. Pero hay un conflicto muy serio del que creo yo que Dios nos ha sacado, porque por causa de ese conflicto se ha perdido la justicia y el derecho, y al perderse la justicia y el derecho, ya dejan de tener importancia las personas, ya dejan de tener importancia los hermanos, ya deja de tener importancia el prójimo, y se le da importancia a otras cosas en el nombre de Dios, pero que realmente nada tiene que ver con Dios, porque en el fondo Dios conoce el corazón de cada persona. A veces se nos olvida que Dios conoce hasta cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza y que no hay ninguna hoja que no se caiga si no es por la voluntad de Dios, y que Dios es omnipotente, omnipresente, todopoderoso. Él sabe todo de nosotros. Así como Dios sabía todo lo que sucedía en el pueblo de Israel cuando Dios se hartó del pueblo de Israel por sus bullicios, porque perdieron de vista al Dios Todopoderoso y perdieron de vista el amor mutuo, perdieron de vista la comunión, perdieron de vista el amor al prójimo.
para cambiarlo por otras cosas que nada tienen que ver realmente con lo que Dios quería y que en este tiempo nada tiene que ver con el evangelio que nosotros tenemos que vivir y tenemos que predicar. Entonces, estos días, y usted sabe que ahora, ya lo hemos dicho muchas veces, ahora con los medios que tenemos, las redes sociales, el YouTube, el Facebook, todas las redes sociales que conocemos, a veces llega información que nosotros no queremos tener, pero que nos llegan a nuestras manos o a nuestros ojos para ver y nos hacen ver algunas cosas, nos hacen ver una ventana de algo que está sucediendo en el mundo religioso que nos rodea. Hay una ventana para poder ver porque nosotros estamos dentro, creo yo, y ojalá que así sea, estamos dentro del reino de Dios, del reino de los cielos, y estamos ocupados por vivir el evangelio, por oír la palabra, como decía mi hermano Chalí, oír la palabra de verdad para poderla vivir. Y no nos da tiempo de andar investigando, averiguando la vida de otras personas, de qué forma hacen su culto, de qué forma predican, de qué forma hacen sus asambleas o sus fiestas, que ya no son solemnes, sino que son bullicios, dice el Señor. Y no sabe todo ese pueblo que Dios está harto, así como un día se hartó del pueblo de Israel. Anoche, ya muy tarde por la noche, estábamos compartiendo con la familia ministerial acá en Seattle, una palabra que usted ya conoce, que usted ya ha leído en Amós 5:21, que quiero leerles para poder proyectarme a lo que voy a hablar del prójimo, porque ¿qué es realmente lo más importante? Entonces, Israel se dedicó a hacer las cosas que en algún momento Dios le mandó, como los holocaustos, como los altares, como la alabanza, que Dios le mandó a hacer. Pero en el camino, por no perseverar en lo que Dios decía, una perseverancia, mis amados hermanos, donde las cosas hay que hacerlas con todo el corazón, en el principio de amarás al Señor con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu espíritu. Eso es lo que hay que mantener para que en ningún momento nos salgamos ni a la izquierda ni a la derecha, sino que perseveremos firmes en lo que hemos creído, pero es muy fácil salirse del camino, es muy fácil cambiar la mentalidad, porque dentro del evangelio, dentro del mundo religioso, nos aparecen cosas que son bastante pegajosas, que nos atraen, porque nos ayudan a podernos embriagar de algo que nos ayude a aguantar lo difícil que es la perseverancia en el Señor, en el evangelio, en la verdad, en la luz del conocimiento. Y entonces caemos en la situación de que nos embriagamos de esas cosas y realmente lo que hacemos es perdemos la noción del tiempo, perdemos la capacidad de sobriedad para darnos cuenta que a lo mejor nos estamos saliendo de los caminos del Señor, nos estamos saliendo del camino. Y entonces todo lo que hacemos se convierte en una costumbre, en una cultura religiosa y perdemos la sensibilidad de lo espiritual, porque entre tanta bulla y tantas festividades religiosas no se logra oír lo que el Señor quiere. Entonces dice acá, y me llama la atención porque cuando me llegaban, porque llegan celebraciones de muchas personas, hay un grupo que está haciendo un preludio de lo que va a ser una proclama profética el día 31. Yo no sé de dónde sacaron que hay que tener proclamas proféticas cada año y que le den tanta importancia. Están haciendo un montón de, ¿cómo le llaman?, de propaganda, así como lo hacen los premios Grammy, que hay reporteros y que se ponen en diferentes áreas y se ponen a hablar sentados dos y alrededor de una mesa y compartiendo así como el mundo anuncia sus grandes fiestas y actividades, en donde nada tiene que ver la iglesia con eso, porque somos un reino aparte, porque somos un reino de Dios y nuestras prácticas tienen que ser totalmente diferentes. Entonces, me llamaba la atención después me llegó otro anuncio de otra fiesta y como que mi mente se proyectó a ver
a los músicos, a los trompetistas, a los bateristas, a los guitarristas, al piano. Ya no tienen aquella seriedad, aquella búsqueda espiritual de hacer las cosas para Dios, y solamente se proyectan en perfeccionar su música, perfeccionar todo lo que tiene que ver con el ritmo, y lo que quieren es lucir lo que tienen, y eso emociona a los de abajo, y hacen movimientos que hacen en todas las reuniones, mueven el pie, mueven la cintura, levantan la mano, hacen cosas que siempre hacen, que ya no tienen conciencia. ¿Para qué lo hacen? Porque ya se volvió costumbre. Y entonces eso le sucedió al pueblo de Israel, y Dios les habló. Y también estoy hablando ahora de parte de Dios como un mensaje profético para aquellos que me puedan escuchar. Tengan cuidado, hermanos. Desen cuenta cómo están celebrando los cultos a Dios, cómo están celebrando sus asambleas a Dios. Deténganse. No es de algarabía ni de fiesta. No podemos estar en una fiesta humana porque están en fiesta humana. La fiesta es para Dios, pero las fiestas de Dios son muy diferentes a la manera que hacen fiesta los religiosos, sin conciencia de que este tiempo es de decir afligidos y lamentar y llorar, porque los tiempos son difíciles. Entonces dice, aborrezco y rechazo vuestras festividades, en el 5:21. Aborrezco y rechazo vuestras festividades, y no me huelen bien vuestras asambleas festivas. Aunque me ofrezcáis vuestros holocaustos y ofrendas vegetales, no las aceptaré, ni miraré vuestros sacrificios de paz de animales engordados. Quitad de mí el bullicio de tus canciones, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Y aquí está el punto, por eso se los estoy leyendo. Más bien corra el derecho como agua y la justicia como arroyo permanente. Eso que está sucediendo acá en Israel, en el tiempo del profeta Amós, es lo que está sucediendo en este tiempo actual. Dios está cansado de las canciones de los religiosos. Dios está cansado de las canciones de los músicos, de los artistas de este tiempo. Dios los aborrece. Dios no quiere oír esos bullicios ya más, y están provocando la ira de Dios. Y están haciendo cosas que en lugar de predicar un evangelio que salve, están predicando un evangelio en donde lo que importa es lo superficial, lo que importa es el movimiento físico, lo que importa son los músicos, lo que importa son las danzarinas, lo que importa es copiarle al mundo todas las cosas, y estamos exhibiendo alabanza, estamos exhibiendo cosas que no se tienen que exhibir. Nosotros no podemos exhibir los cánticos que cantamos a Dios, ni tampoco exhibir nuestras oraciones que son entre nosotros. Por eso es que nosotros solo exponemos la palabra, porque es lo que tiene que recibir la gente, el mensaje de la palabra. Pero la alabanza y la oración es privada, porque solo es para Dios. Eso lo he dicho infinidad de veces y lo seguiré diciendo, aunque me llene de enemigos. ¿Por qué? Porque lo privado de Dios tiene que tener esencia y tiene que haber intervención del Espíritu Santo, y todo eso que se hace de forma secreta, solo entre nosotros. Por eso es que la oración no la grabamos solamente la predicación, no grabamos nuestros cánticos, no grabamos la alabanza, no la exponemos en el YouTube ni en ningún lugar, porque si no caeremos en esta abominación. Porque cuando aquí habla de canciones, que ahí son una abominación, no son canciones que le cantan a un Dios X, le cantan a Dios. Pero aunque le cantan a Dios, Dios no las acepta. Ese es el conflicto. Dios no las acepta, las aborrece, está cansado, ya no quiere ni siquiera las ofrendas que el pueblo lleva, porque las ofrendas no son con el fin de predicar el evangelio, sino las ofrendas son con el fin de enriquecer a los hombres, de enriquecer cabezas,
de que los hombres tengan cada día más y más y más y más, y no sabe el pueblo que lo están explotando y creen que es para Dios y están engañados. Claro, la peor parte lo llevarán aquellos que engañan, pero también cada uno es responsable de buscar la verdad, de examinarse cómo está su vida y de darse cuenta si todo lo que canta, todo lo que alaba, todo lo que danza, todo el bullicio que hace, de veras lo está alimentando y lo está sosteniendo para el día de la prueba, lo está sosteniendo para el día malo, lo está sosteniendo para mantenerse firme en toda circunstancia. Y entonces dice Dios, yo no quiero eso. Lo que yo quiero es que, se lo quiero leer, más bien corra el derecho como agua y la justicia como arroyo permanente. El derecho como agua y la justicia como arroyo permanente. Derecho y justicia. Lo correcto, lo que Dios quiere, lo que a Dios agrada, lo que está en la mente de Dios, lo que está en el corazón de Dios. Y en la mente y el corazón de Dios está, Dios no quiere que nadie se pierda. Él quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere que la iglesia se salve. Él quiere que la iglesia se transforme. Él quiere que la iglesia se restaure. Él quiere que la iglesia pueda sentir el gozo y la bendición del Espíritu Santo sin necesidad de bullicio, sin necesidad de cosas que nos empujen a caer en una, ¿cómo se llama? En un fanatismo, en un sentimentalismo que nos haga llorar solo por llorar, porque el alma se puede tocar con cualquier canción. Si usted oye una canción humana, mundana, si se recuerda de qué le pasó con esa canción, se pone a llorar, así como cualquiera se puede poner a llorar con un cántico de lo que se canta en este tiempo. Y yo no se lo digo por inexperto. Yo he recibido cánticos, yo he recibido música de parte de Dios. Y muchas veces hay que detenerse de seguir cantando para darse cuenta si realmente lo que estamos cantando está unido con el derecho y con la justicia. Para que entonces tenga esencia, tenga significado, tenga un valor que nos proyecte a una transformación, como estoy diciendo. Alguien decía por ahí un día, lo más difícil que existe en este tiempo no es predicar. Lo más difícil que existe en este tiempo es alabar, porque la alabanza va para Dios y la predicación va para la gente. Y la gente es lo que más hace, alabar sin tener conciencia de que a lo mejor está perdiendo de vista el amor al prójimo. Porque con el amor al prójimo, dice Pablo en los Romanos, y también dijo Cristo en los evangelios, se cumple toda la ley, justicia y derechos. Amén. Por eso detengámonos. Démonos cuenta cómo estamos entre nosotros. Si nos estamos amando, si nos estamos comportando como el prójimo que el Señor nos muestra como parábola, como ejemplo en el buen samaritano. Yo les decía el viernes pasado que pasaron los dos religiosos más importantes de Israel, los sacerdotes y los levitas. Y ellos que se creían los santos, que se creían los que estaban cerca de Dios con su religión, no vieron al que estaba caído, al que estaba moribundo, siguieron su camino. Y yo les decía, pero pasó por el camino un samaritano que era despreciado por los sacerdotes, que era despreciado por los levitas, que era despreciado por el pueblo de Israel. Por eso encontramos la situación de Jesucristo con la samaritana cuando habla del agua y todo lo que usted ya conoce. Eso no es el tema hoy porque me tardaría muchísimo para explicar todo eso. Pero ahí el Señor dijo, en este monte adoraréis en espíritu y en verdad. Y tuvo una transformación la samaritana al encontrarse con la palabra, encontrarse con el Señor, con el que promueve, con el que proclama que hay que tenerle amor al prójimo. Entonces el samaritano era lo peor
era el despreciado, era el pecador, era el imperfecto, era según al que Dios no le tenía ningún amor, ninguna cercanía, pero con el hecho de amar al prójimo, con el hecho de levantar al caído, demostró que era más santo, que era más justo y que era más verdadero que los mismos religiosos. Usted se da cuenta, mi amado hermano, que lo que más existe en las iglesias es pleito y división, chisme y murmuración, acusación. ¿Por qué? Porque ya no se practica en la iglesia el derecho y la justicia, porque están emborrachados en sus bullicios, están emborrachados en sus fiestas, en sus actividades, en las cosas que hacen para sentirse contentos, sentirse bien, pero no realmente para compenetrarse y darse cuenta para quién realmente están haciendo lo que están haciendo. Amén. Dice el Señor, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Analicémoslo de manera espiritual, basados en la justicia y en la verdad. Me llama la atención en el 11, y haced esto conociendo que el tiempo, que ya es hora de despertarnos de nuestro sueño, porque ahora la salvación está más cercana de nosotros que cuando creímos. Entonces, hay mucho pueblo que está dormido espiritualmente, que no está sobrio, que no está despierto, que está entretenido en muchas cosas, y lo peor de todo, hay mucho pueblo que cree que porque canta, que porque alaba, que porque llora, que porque danza, él cree que está agradando a Dios. Pero ¿de qué te sirve hacer todo eso si pierdes lo más importante? Por eso cuando el Señor le habla a los fariseos, a los sacerdotes, hablando del samaritano, le pregunta quién es el prójimo de estos. Pues dijo uno de ellos, el que hace misericordia. Porque hacer misericordia, pensar en los demás, sentir la necesidad de otros, el problema de otros, es hacer misericordia. Y luego le dice el Señor, haz esto y vivirás. Puede ser que no sepas cantar, puede ser que no sepas danzar, o bueno, eso se aprende fácil porque solo se sigue el ritmo de los que están danzando. No estoy en contra de la danza, no estoy en contra de los instrumentos, no estoy en contra de los músicos. Lo que estoy en contra es de que se pierda de vista la esencia de lo que hacemos, porque estamos pecando en una de las peores pecados que podemos cometer, y es este: que nosotros no somos conscientes, como dice Pablo, que le debemos amor al prójimo. Por eso, no debáis nada a nadie, porque deberle a alguien, no pagarle a alguien, es no ser sensible de que con eso que estoy haciendo estoy descuidando el amor al prójimo. Porque si yo agarré una deuda con alguien porque es mi prójimo, salvo que él me diga que me perdona la deuda, pues amén, gloria a Dios. Pero si no está perdonada la deuda, ir y pagar. No es bueno tener esa deuda, porque lo importante aquí es que como es prójimo, no puedo yo hacer nada que con mis hechos, con mi vida, con mi conducta, afecte
a mi compañero, afecte a mi hermano, afecte a mi esposa, porque ella también es tu prójimo, afecte a mis hijos, afecte a mis amigos, a mis compañeros del trabajo. Por eso tenemos que ser conscientes que no hay que deberle nada a nadie en ese sentido que estoy hablando, pero sí tenemos que deberle a todos en el momento que se requiera una obra de misericordia, una obra buena para una persona, pensar en la persona. Y una obra buena para una persona es ver su problema, ver su conflicto. Quizás no lo puedo solucionar, quizás esa persona no me ha hablado de su conflicto, ni me ha pedido consejo, pero yo voy a ir y voy a orar por esa persona callada la boca. No le voy a decir con hipocresía, voy a orar por ti. Porque eso es hipocresía, eso es alardes de fe. Uno mira el problema, mira el conflicto, se va a acostar y se lleva la carga de la persona que está pasando necesidad y ahí se ora por esa persona. Y uno cree que hacer eso en secreto no es importante. Uno cree que eso no tiene valor, pero tiene todo el valor del mundo, porque el segundo amor, como decíamos, es amar a tu prójimo como a ti mismo, pensar en la necesidad del otro, llevar la carga, esperar callada la boca, que tu oración haga efecto y que finalmente se solucionen los conflictos de aquellos que te rodean. Ayer me compartía mi hermano Orlando que en su trabajo se cayó uno de los hermanos de la iglesia y el hermano se quebrantó, comenzó a llorar, tuvo temor de que se hubiese muerto el hermano se cayó de 3 pisos, ¿verdad, hermano? 3 pisos. Estuvo la noche del viernes, el día sábado se fueron a trabajar y como aquí está lloviendo, se resbaló porque el techo era de metal, se resbaló porque soltó el lazo que los agarra para estar en el techo haciendo roofing y el hermano salió volando, hermano. En una altura de 3 pisos, cayó de frente, se pegó en la cabeza y el hermano Orlando pensó que se había muerto. Y de repente se levanta el hermano, llaman a los bomberos, lo llevan al hospital, solo tuvo una pequeña fractura en la columna y todos se admiraron cómo es posible que a este hombre caerse de 3 pisos no le pasó nada. Y entonces uno se goza y se alegra. Andábamos pendientes, preocupados, porque como uno no puede entrar ahorita a los hospitales, y después sale el hermano con una voz fuerte, más fuerte que la mía, que estaba más cansado que él. Estoy bien, hermano, caminando, gracias a Dios. Solo me pidieron reposo, pero que no hay problema. Y uno se goza, se alegra, porque es mi prójimo, porque es mi hermano, es mi compañero. Esas cosas son las que Dios quiere que nosotros tengamos, porque no se les olvide, mis queridos hermanos, Dios es Dios nuestro, pero tenemos el privilegio que aparte de ser Dios nuestro, Dios es Padre. Y como Padre, Él quiere que todos sus hijos tengan un amor, entendiendo los unos a los otros, que ese amor, que no es un sentimiento, ya dije la otra vez, es una práctica de desear el bien para el otro, de ayudar al otro, de extenderle la mano al otro. Por eso yo no creo mucho en los amigos, aunque hay amigos, pero yo mejor digo lo que dice Cristo, ya no les llamaré más siervos, sino les llamaré mis amigos, porque mis amigos saben el secreto de mi Padre. Para mí mi amigo es Cristo, pero todos ustedes son mis compañeros. Por eso yo no le digo a usted que me siga, porque no puede seguir ni un hombre, pero sí le puedo decir, acompáñeme. Acompáñeme en este camino de la fe, en este camino del evangelio, en este camino de la verdad, buscando la justicia y la verdad, buscando el derecho. Y el derecho es que Dios nos ama y nos quiere unidos. Y lo tremendo es, porque hay 10 mandamientos, y los 10 mandamientos, así como le obligaron al pueblo de Israel a cumplirlos, y si no los cumplía, con uno de ellos que no cumpliese, era culpable de la ley. Pero aquí el Señor fue tan grande y tan maravilloso y fue tan directo
y nos dio una solución para salvarnos, que para mí es la solución más fácil. Porque ¿qué es más fácil? ¿Dejar de pecar o pensar en el bien de los demás? Para mí pensar en el bien de los demás es más fácil. Afligirme, ponerme yo también como que lo que le pasa a él me puede pasar a mí o lo mío puede ser peor. Por eso el Señor dice acá, imagínese, porque los mandamientos dicen, no cometerás adulterio. Alguien que ama al prójimo, que ama a su mujer como prójimo, no va a adulterar. Porque si adulteras, el hombre va a hacer sufrir a su mujer. Alguien que ama al prójimo no se va a atrever jamás a codiciar a la mujer de su hermano. Porque eso es parte del amor al prójimo. No se va a atrever a robarle nada al hermano, a estafarlo. No se va a atrever a estafar a nadie porque es muy fácil estafar. Por eso, no codiciarás, no robarás. Cualquier otro mandamiento se resume en esta sentencia. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el amor es el cumplimiento de toda la ley. Pastor. Después me pueda... perdón, mis hermanos, tuve una interrupción. Después me puede hacer preguntas al final, por favor, para que así pueda continuar. Gracias, mi amada hermana. Entonces, estas son cosas que tenemos nosotros que dimensionar, como repito, porque esto es la justicia y la verdad. Y por otra razón que para mí es sumamente importante. La noche está cerca, muy avanzada. Despojémonos, pues, de las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no con glotonerías y borracheras, ni en pecados sexuales, ni en desenfrenos, ni en peleas y envidias. Más bien vestidos del Señor Jesucristo, y no hagáis provisión para satisfacer los malos deseos de la carne. ¿Por qué está diciendo Pablo aquí estas partes que son tan difíciles de cumplir y de vivir? Porque si tú piensas en los demás como lo más importante para tu vida, porque eso es lo que está diciendo el Señor, amar al prójimo como a uno mismo, como lo más importante para la vida, eso te va a dar la capacidad y la fuerza para que no hagas cosas que por hacerlas te vas a dañar a ti mismo, porque dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si yo me amo a mí mismo, me voy a cuidar de estas circunstancias que hacen satisfacer las obras que son parte de las tinieblas, para comenzar. Y segundo, me voy a abstener de todo eso para no dañar al débil, para no afectar a aquel que no entiende mi libertad. Y de esa forma, entonces, preocupándome por los demás, tendré una fortaleza extra para poder ir venciéndome a mí mismo, porque tengo el conocimiento, tengo la sensibilidad, tengo el sentir, tengo la base como lo más importante de que debo de pensar en los demás, y entonces viene la gracia, la misericordia de Dios, viene la bondad de Dios, viene la aceptación de Dios, y con todo eso viene la fortaleza para que entonces no digas que eres santo, sino digas estás encontrando un equilibrio en tu vida porque estás pensando siempre en los demás, no solo en tu familia, en tus hijos, estás pensando en tus hermanos, estás pensando en tus hermanos en la carne también, estás pensando en los trabajadores, estás pensando en todos, en el sentido que yo no voy a hacer nada ni que ofenda, ni que dañe a nadie que me rodea.
Y cuando tengo que decir verdad, la voy a decir para edificación, la voy a decir para que el Señor haga algo en esa persona, esperando que el Espíritu Santo me guíe y no tener que hablar por hablar para llenar mis propios deseos y para llenar mi ego, porque uno muchas veces habla y dice cosas no con la sinceridad de que uno quiere que aquel se salve, sino uno dice cosas porque uno quiere llenar su ego, quiere llenar aquello que lo va a hacer sentirse bien, porque hablándole a alguien y ofendiéndolo o ganándole en el argumento, uno se siente mayor, se siente mejor que el otro. Y aquí no es de argumentar quién sabe más o quién sabe menos. Aquí es de pensar que si algo no va a edificar, no lo hagamos. Alejémonos, porque eso va a traer nuestra salvación. Haz esto y te salvarás. Vaya, ahora hay otro aspecto. En Romanos 15, 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Lo que acaba de leer hermano Diego está confirmando que uno no debe de hacer las cosas para agradarse a sí mismo, porque eso es lo terrible. Siempre cuando vemos al otro, muchas veces nos queremos sentir mayor que el otro, porque tenemos un orgullo, tenemos una altivez, tenemos una vanagloria, y queremos hacer las cosas para que yo me sienta bien y le demuestre a él que yo tengo más que él, que yo sé más que él o que soy mejor que él. Aquí nadie es mejor que otro. Nadie debe tener un concepto más grande que del que realmente debe de tener. Y debe de comprender que si tú te crees fuerte, si te sientes fuerte, porque una cosa es creerse fuerte, sentirse fuerte o realmente ser fuerte. Pero el que es fuerte no lo divulga. El que es fuerte no lo anda tirando por aquí y por allá para que todos sepan qué tan fuerte, qué tan importante, qué tan grande soy. El que es fuerte, callada la boca, dice, sobrelleva las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. O sea, tú te vas a encontrar alrededor tuyo con muchas personas que tienen muchos defectos, que tienen circunstancias en donde las personas se muestran a veces sin conocimiento, a veces, ¿cómo se dice la palabra? Personas que son ingenuas, que son retraídas, personas hasta torpes para hablar. Y cuando las vemos, nos reímos, lo despreciamos y no entendemos que ese torpe que yo miro torpe, o que esa persona que no tiene conocimiento, o que esa persona que hizo una pregunta absurda, la hizo porque no sabe. Y yo, si lo tengo, si lo sé, no lo voy a enseñar para sentirme mayor ni para humillarlo, sino con un corazón sincero, con un corazón sencillo, le voy a decir las cosas, lo voy a tratar de levantar, lo voy a tratar de impulsar a que haga las cosas correctamente, pero sin que yo lo haga para mí mismo, sino lo haga como que si yo, como yo quiero que a mí me traten si tengo un conflicto. Yo me recuerdo una vez, hermano,
estábamos en una reunión de pastores, de ministros, hace muchos años. Yo tenía como unos 19, 20 años. Pues era torpe en muchas preguntas que yo hacía, hasta se me trababa la lengua cuando hablaba con tal ministro, porque como era tan grande, me ponía nervioso. Pero un día, hermano, yo le pregunté, hice una pregunta ingenua, ahora la entiendo, porque estaba hablando del Apocalipsis y estaba hablando de los dos testigos. Y entonces, pues yo en mi ingenuidad quería saber quiénes eran los dos testigos, pero nadie sabe, o a lo mejor él sabía, pero usó lo que usó para humillarme. Entonces yo le pregunté, hermano tal, fulano de tal, ¿quiénes son los dos testigos? Le pregunté yo. Y él me contestó riéndose, pues a lo mejor tú eres uno de ellos, me dijo, pero en burla. Y cuando me dijo eso, todos los grandes hombres de Dios, teólogos, se rieron de mí, hermano, y se me puso la cara roja. De tal manera que hubo un tiempo en mi vida que me daba mucho miedo preguntar, porque no quería pasar el bochorno que me hizo sentir esa persona. Uno es muy burlista, uno se cree más que otro y ofende y humilla a los demás. Cualquier pregunta, por muy absurda que sea, tenemos la responsabilidad de contestarla. A mí me llegan preguntas de todo tipo, pero siempre las contesto. Pero gente que quiere hablar conmigo, aunque me tarde porque toma tiempo, siempre voy y los busco para hablar. Porque eso es practicar la justicia y el derecho. Alguien tiene que haber que saque a la gente del error, pero tiene que ser gente sincera, gente genuina, gente con conocimiento. Y si alguien no quiere saber y se siente mejor, no voy a argumentar yo con nadie, ni voy a pelear con nadie. Es mejor quedarse callado y que sea el Señor el que haga la obra, porque debe de correr como ríos la justicia, el derecho y la justicia. Y en la medida que va corriendo, a lo mejor la persona puede abrir sus ojos. Pero no vengo yo con ínfulas de grandeza para hacer sentir al otro, por su raza, por su nacionalidad, qué sé yo, si todos somos iguales. Pero ya voy a llegar a los puntos aquí importantes. Porque, ¿por qué no crece la iglesia uniforme? ¿Por qué no crece la iglesia unida? ¿Por qué la iglesia no está fuerte en la hermandad, en la fraternidad, en la coinonía? ¿Por qué? Porque no hay padres espirituales que levanten a los débiles, que levanten a los ingenuos, que ayuden a la gente que no sabe, que tenga la paciencia de dirigir, de enseñar, que nadie se sienta más, porque si se siente así, está promoviendo una división para el futuro. Porque todo lo que uno dice, todo lo que uno hace, la gente guarda rencor, guarda amargura, y cuando llegue el momento se venga. Y eso divide a la iglesia, afecta a la iglesia, y pierde la oportunidad a la iglesia de que todos vayan en un mismo sentir para el crecimiento mutuo en la iglesia del Señor. Por eso dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo para el bien, con miras a la edificación, porque Cristo no se agradó a sí mismo, más bien como está escrito, la afrenta de los que lo afrentaron cayeron sobre él. Puede ser que por hacer las cosas correctas te van a afrentar. Y muchos no quieren hacer lo correcto porque no quieren ser confrontados. Pero si uno tiene bien clara la justicia y el derecho, no importa qué precio pagues, pero debes de hacer lo correcto. Debes de ir hacia lo correcto. Entonces, pues lo escrito anteriormente lo fue escrito para nuestra enseñanza, a fin de que por la perseverancia y la exhortación de las Escrituras tengamos esperanza. Y el Dios de la perseverancia y de la exhortación conceda que tengáis el mismo sentir los unos con los otros según Cristo Jesús. Pero ¿cuándo se va a lograr el mismo sentir? No por la doctrina en sí, que hablemos todos el mismo idioma, aunque eso es parte, pero finalmente es cuando se practica en la iglesia el segundo amor, donde se encierra toda la ley,
¿Qué es el amor al prójimo? Cuando el que te cae mal, aunque te caiga mal es tu prójimo, debes de soportarlo y aceptarlo y nunca hacer nada que lo ofenda o que lo humille. Déjalo a él que quizás haga lo incorrecto, pero tú amas al prójimo y vas a aceptar la afrenta. Y entonces esa conducta de la gente fuerte, de la gente madura, de los padres espirituales, van a ir agregando a los débiles, van a ir agregando a los ingenuos, van a ir agregando a los neófitos, a los de poco conocimiento, para que vaya creciendo la iglesia uniforme y al final todos tengamos el mismo sentido. Este es el evangelio, hermano. Por eso, todos para olvidarse de esta palabra, para olvidarse de este mensaje, andan cantando y andan haciendo bulla, danzando como locos sin saber que Dios está desagradado. Porque yo he danzado y yo he estado en tiempos de mi vida donde había danza. Mi hermana Lucy, mi hermano Adán saben, hubo un momento en nuestra vida donde teníamos reuniones y la gente danzaba, pero danzaba porque había aceite, porque había unción, porque había presencia de Dios, porque había el gozo y el júbilo y había el aceite y había milagros y sanidades. Yo tuve que dejar una iglesia hace algunos años y alguien dijo, desde que se fue Otto Robles de esa iglesia, se fue la presencia de Dios. Y no porque yo sea importante o porque yo sea mejor que otros, no. Porque de alguna manera u otra, con experiencia o con ciertas situaciones en donde hay errores, uno debe tratar de conservar la justicia y el derecho y debe siempre de pensar en los demás. Pero lo que pasa es que esa parte de la doctrina, que es la que une, nadie la quiere vivir. Y por eso se va la presencia de las iglesias. Hermano, donde hay disensiones, donde hay divisiones, donde hay gente altiva, donde hay gente que no ama al prójimo, no va a descender la presencia de Dios. No va a haber gloria. Los músicos que no están en esa actitud no van a tocar los instrumentos y atraer la presencia de Dios. Porque Dios, el Espíritu Santo, es un espíritu de orden. Y el orden se establece en el amarnos los unos con los otros. Si no, no va a haber orden. Tenemos la bendición de iniciar casi todas las iglesias. Las de México ya creo que ya llevan un tiempo, pero la mayoría de las iglesias que estamos uniéndonos, todos estamos reiniciando. Decidimos comenzar desde abajo, atrevernos a comenzar desde abajo otra vez, porque eso es lo más difícil, pero es lo correcto, porque seguir la corriente que llevábamos nos iba a perder, pero ahora que estamos reiniciando, yo por ejemplo observo a la iglesia donde yo estoy más cerca, que es la iglesia de Los Ángeles, y yo veo a los hermanos, y con el perdón de mis hermanos de Los Ángeles, porque todos tenemos conflictos, pero yo veo los errores de unos y de otros, los conflictos de unos y de otros. Pero ahora yo ya no veo lo que está sucediendo ahorita, sino me proyecto cuando ya tengamos 200, 300, 400, 500. ¿Cómo vamos a hacer para que los que estamos iniciando hagamos una iglesia juntos en un mismo sentido? En donde tengamos que comprendernos unos a otros, tengamos que aceptar nuestros errores y pedir perdón, aguantar el agravio. Amén. Amén. Si te da una mejilla, da la otra. Eso no es un chiste, eso lo dice Cristo. Tenemos que tener la capacidad, mis amados hermanos, de recibir golpes de los mismos hermanos. ¿Cuántos hermanos lo han lastimado? Aprenda a recibir los golpes
y no deje que esos golpes que le dieron lo lleven al punto de amargarse y de dejar de amar al prójimo, a su hermano. Porque aquel que le cae mal tiene que amarlo. Aquel que no acepta tiene que amarlo. Aquel que le hizo daño tiene que amarlo. Porque está cerca de usted, es su prójimo. Es arrogante, es altivo, es enojado, es abusivo. Porque de todo hay en las iglesias. Pero es su prójimo. Y debe de ser capaz de asimilar golpes. Mire quién habla, ¿verdad? El que me amargué por algunos años, porque me agarraron como esos, ¿cómo se llaman esos sacos que usan los boxeadores? Se me olvida el nombre, pero usted ya me entiende, donde cuelgan un saco y pegan y pegan y pegan y pegan y pegan. Así me agarraron a mí, como estoy medio panzón y gordo, encontraron en dónde darme y a veces me daban en la mera llaga. Si a mí no me auxilia la palabra, si a mí no me auxilia el Señor para retomar el evangelio como tiene que ser, quizás ya me hubiera muerto y estuviera en el infierno. Porque los amargados, los que no perdonan, no los va a perdonar Dios, hermano. Porque dice que si no perdonamos las ofensas de los que nos ofenden, tampoco Dios perdonará nuestras ofensas. Este es el mensaje que hay que predicar. No hablar de tonterías de hombres. Hablar la Biblia, hablar el evangelio tal y como es. Donde lo único importante es la iglesia y el amor al prójimo, donde haya exhortación, donde haya enseñanza, pero con una sinceridad. Donde haya una persona que te enseñe porque sabe que tú eres un hijo de Dios que necesita que lo guíen. Yo cuando veo a los hermanos, oigo las circunstancias, para todo hay una respuesta, pero toma tiempo darle la palabra a la gente, enseñarles. Es un proceso, pero hay que tener la paciencia para llegar a ellos y permitir que la obra se haga. Dice en el 6, ya para terminar, para que unánimes y a una sola voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos unos a otros como Cristo os recibió para la gloria de Dios. Bye. Entonces aquí estoy tratando de unir lo que dije al principio con lo del final. Cuando todos somos de un mismo sentir, cuando todos vamos en un mismo camino, ya eso glorifica a Dios. Ya glorifica a Dios. Y se imagina usted esa unidad, ese amor, esa coinonía, esa fraternidad, ya glorifica a Dios. Y le metemos música y le metemos alabanza. Gran gloria. Ahí los dejo en paz, tranquilos, esperando que hayan recibido el mensaje, la palabra. No creo que me haya equivocado en algo, pero si me equivoqué en algo, usted me puede preguntar y me puede decir, mire, pastor, ¿se equivocó en esto? O explíqueme esto porque no lo entendí.